Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Gracias amigos por continuar con nosotros. Estamos reflexionando acerca de los instintos que ha desarrollado el ser humano como una entidad biopsicosocial, y concretamente nos vamos a ir dirigiendo a lo que actualmente se denomina el instinto religioso. Muy bien. El ser humano como una entidad que está inmersa dentro de un contexto social, para poder sobrevivir necesita adaptarse a la cultura, al entorno que le rodea. Entonces habíamos ya mencionado que se genera la necesidad de manejar un código común para que pueda ser adaptado y adoptado dentro de una misma especie, dentro de una misma tribu urbana, como le llama la sociología actualmente. Pero el ser humano todavía tiene, por supuesto, esas reminiscencias animales. Por más que esté evolucionado a nivel cultural, siempre está presentando algunos mecanismos que le van a implicar todos los procesos cerebrales, neuropsicobiológicos, que le van a desatar toda una serie de estructuras que le van a poner en alerta. Por ejemplo, el ser humano en la vida primitiva, en la era de Neandertal, para poder sobrevivir, desarrolló esta memoria, esta sensibilidad, a tal grado que en el momento en el que veía una serpiente, para sobrevivir, su cerebro producía un efecto específico. La adrenalina lo paralizaba y de esa manera podía permanecer sin que la serpiente lo atacara. Pero también se desarrolla otra forma de sobrevivencia. Cuando el ser humano se ve atacado por un tigre, por ejemplo, tiene que salir corriendo. Ante estas circunstancias de dos peligros totalmente diferentes, la necesidad es sobrevivir. Hay una propuesta dentro del área de la neuropsicología que plantea que el cerebro no está hecho para razonar ni para buscar las verdades últimas, sino solo para sobrevivir. Entonces ahí nos insertaríamos de alguna manera en una visión meramente mecanicista, meramente biológica, pero el ser humano es mucho más complicado que ello. Por ello, también podemos ubicar cómo este mismo instinto se manifiesta dentro de sus relaciones cotidianas. Cuando se ve cuestionado el ser humano, empieza a desarrollar en sus procesos neurobiológicos sustancias, empieza a segregar sustancias como son la adrenalina, y le van a modificar su conducta cotidiana. Entonces esos son mecanismos que van a hacer que el ser humano pueda sobrevivir adaptándose a las circunstancias. Por ejemplo, lo que conocemos como el pánico escénico, cuando el ser humano se tiene que enfrentar a un público para dar un discurso, lo primero que se manifiesta es ese instinto, ¿sí? Esa parálisis, pero tiene que salir adelante y solo sobrevive el que se adapta a las circunstancias. Entonces, el ser humano tiene que, por voluntad, salir adelante de esa situación. El ser humano se caracteriza sobre todo por la fuerza de voluntad, por la razón y por su libre albedrío. Pero hay ocasiones en que la memoria instintiva nos gana y nos nulifica ese sentido o esa fuerza de voluntad que nosotros tenemos. Ahora, uno de los instintos más marcados que tiene el ser humano y que más le marcan su conducta es, por supuesto, el instinto de reproducción, a grado tal que se dice que toda la cultura que ha construido el ser humano está hecha en función de la reproducción. ¿Por qué un hombre se viste de esta manera?
por qué una mujer trata de mostrar, por ejemplo, una debilidad. Cuando nosotros analizamos a grandes rasgos la manera que tiene de vestirse una mujer, está manifestando una necesidad de ser atractiva ante el sexo opuesto, y el hombre tiene la necesidad, aunque ya no sea consciente de ello, de seguir manejando la idea del cortejo. Existe un documental muy interesante entre los tantos documentales de Discovery Channel que se llama El instinto humano. Ahí plantea cómo el hombre se ha ido complejizando tanto que pareciera que ya no tenemos algunos instintos tan marcados, y sin embargo están ahí presentes. Por ejemplo, si nosotros ubicamos el proceso del cortejo, ubiquen solamente, por ejemplo, lo que sucede con un pavo real. Un pavo real, para poder copular con la pava, tiene que hacer un desplante de la belleza, tiene que hacer un desplante de sus dotes para que pueda finalmente ser aceptado. El hombre se ha complicado tanto que en este momento no necesita mostrar un cuerpo, lo que necesita es mostrar otras formas un poquito más complicadas. Por ejemplo, mostrar su capacidad de adquisición, es decir, su poder adquisitivo. Esto, de todos modos, aunque esté complejizado, sigue siendo esa necesidad de reproducción, ese instinto de reproducción lo que sigue marcando al ser humano. ¿De dónde está la necesidad que tiene el ser humano de usar perfumes, etcétera? Es únicamente con la necesidad de buscar o desarrollar el instinto de reproducción. El ser humano también, si ustedes ubican, instintivamente es un ser social. Por ello, va desarrollando algunas formas de comportamiento, algunas conductas que ya son propias de nuestra especie. De ahí que, por ejemplo, el hombre, al ser un ser egoísta dentro de un sistema capitalista, necesita, para poder sobrevivir, estar por arriba de los demás. De ahí que se dice que el hombre es un lobo para el hombre. Y ante estas situaciones, en este contexto de lucha de unos contra otros, el hombre tiene que sobrevivir. Por eso puede afirmarse que en el transcurso de los años el ser humano va aumentando este instinto de conservación y va a demandar alguna seguridad para sí mismo y para su familia. Por eso va creando algunas relaciones humanas, algunas relaciones sociales que le permitan poco a poco ir sobreviviendo, ir sobre todo mejorando sus condiciones de vida. Ahora, nosotros podemos ubicar también que el ser humano, en esta capacidad que tiene de razonar y de tratar de entender el universo en el que se ve sumergido, va desarrollando sobre todo ese miedo a la muerte como una manifestación de su instinto de supervivencia. Cuando el hombre empieza a razonar, cuando el hombre empieza a tratar de buscar una razón a la existencia, cuando el hombre empieza sobre todo a preguntarse qué hay más allá de la muerte, esto lo va a llevar a reflexiones muy profundas que para algunos autores va a caer precisamente en la creación de lo que llamamos religiones. Las religiones son filosofías estructuradas para poder explicar, para poder darle explicación a algunos fenómenos que el ser humano no entiende. De hecho, se dice que el Homo habilis pasa o se constituye como Homo sapiens en el momento en que empieza a razonar, pero sobre todo algunos arqueólogos plantean que los primeros vestigios religiosos que mantiene el ser humano, que se conocen del ser humano,
están presentados 5000 años antes de la era cristiana. Entonces podemos ubicar que la situación religiosa pareciera connatural, innata al ser humano. Muy bien, ahora, entre los instintos naturales que tiene el ser humano, pero que cada vez se van complejizando más, tenemos el instinto maternal. Si bien es cierto que el instinto maternal es común a todas las especies para poder sobrevivir, dentro del ser humano se establece de una forma muy peculiar. La madre va a sentir un vínculo muy particular con su hijo desde el momento de la concepción, no solo en el momento en el que ya dio a luz, sino en el mismo momento en el que se da cuenta que ya ha concebido un hijo. En el momento en el que tiene esa conciencia, se empieza a desarrollar ese instinto de maternidad que se va complicando a grado tal que empieza a desarrollar algunas actitudes, empieza a crear algunas acciones que le permitan cuidar a ese producto. Por ejemplo, empieza a tomar algunas medidas como son la necesidad de crear las chambritas, de crear artículos que permitan al bebé tener una vida más cómoda, que le permitan sobrevivir. Son algunos de los impulsos naturales que tiene el ser humano. Por ejemplo, también el ser humano no puede estar ajeno a la naturaleza animal. Cuando la mujer no se ha reproducido en su etapa fértil, justo cuando va llegando o va al límite esta etapa, la mujer empieza a sentir una gran necesidad de actividad sexual, y es en ese momento cuando la mujer, como una entidad social y consciente, empieza a entrar en grandes cuestionamientos. Por ejemplo, empieza a preguntarse si acaso no tiene valores sociales, dónde está su cultura, por qué tiene esa necesidad de tanta sexualidad. A menos que el ser humano esté consciente de todos estos instintos a los que no somos ajenos, el ser humano va a poder sobreponerse a ellos, o por lo menos va a entender de dónde surge esa necesidad. Muy bien, ahora, otro instinto que tenemos los seres humanos y que poco a poco se va complicando es el instinto de llorar. Este es una manifestación evidente del instinto de supervivencia. En el momento en que un bebé nace llorando, y posteriormente, cada vez que necesita alimento, que necesita de un cuidador, esta forma de llamar la atención se va haciendo más y más complicada. Se dice, por ejemplo, que la intensidad de sus llantos está en función de las necesidades que él tiene. Muy bien, esperamos que hasta este momento haya quedado claro el enfoque de lo que vienen siendo los instintos naturales y los instintos sociales. Muy bien, vamos a nuestro corte comercial y volvemos enseguida. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.